hacer votos. Cuando uno llega, hoy en la cena hablamos de, funciona, ¿no? No funciona. Poneme el mouse. Muy bien. Cuando uno llega, hablábamos en la cena de Cristo, cuando terminó su misión, dio un informe al Padre, la tarea está cumplida, te ruego por esto, te agradezco, te pido esto. Cuando uno trabaja en la escuela, al principio de año se reúne el departamento de esa asignatura o de esa serie de esa área y organizan lo que se va a durar durante el año, cómo, cuándo se hace determinada cuestión. Y hay un casillero que a veces se usa y a veces no, y es el casillero de observaciones. Y los profes muchas veces no quieren hacer observaciones, porque hacer observaciones quiere decir que hubo algo que pudo ser mejor o distinto. Entonces, como ellos son capos, somos capos los profes, no nos equivocamos, para la clase somos perfectos, no hacemos observaciones. Y el hacer observaciones implica que para el año siguiente tengas que respetar esas observaciones, o para el trimestre que sigue, o para lo que sigue. Porque hay algo que llamó la atención que no anda acá, observo esto, y acá esto no va a pasar otra vez, porque algo no anduvo bien, o podría andar mejor, si lo positivizamos. Hacer votos. Ayer terminó un año, hoy comienza otro, el mismo calor, la misma falta de dinero, la misma inflación, pero es un nuevo año. Es un nuevo año. Cuando en atletismo hace muchos años se empezó a ver cuánto realmente saltaba en alto un saltador, descubrieron que siempre saltaba más de la marca. Si la varilla estaba a 2 metros, siempre el saltador saltaba más, porque si no la toca. Entonces querían saber realmente cuál era el salto real de una persona. Inventaron un saltómetro electrónico con células fotoeléctricas, con sensores, que tenían rayos infrarrojos, cada sensor, cada centímetro, un rayo infrarrojo, que no se veía, pero estaba ahí. Entonces el tipo saltó y saltó como 10 centímetros menos de la marca que él tenía. Y volvió a saltar y menos. Y no podía. ¿Por qué? Porque le faltaba el estímulo visual. Y uno necesita un estímulo, algo que nos indique que estamos haciendo mal las cosas o las estamos haciendo bien, para poder hacer votos sobre esta cuestión. Y en nuestro caso, si llega a fin de año, nosotros decimos, bueno, yo no hice esto por esto, y empezamos a buscar excusas, nos hacemos el balance final de año, y empezamos a buscar excusas, y en la clásica historia del lavado de manos que empezó con Adán y Eva, siguió con Poncio Pilato y con todo lo demás, siempre tiene la culpa el otro. Siempre hubo algo que hizo que yo no pudiera cumplir algo, pero no depende de mí. Bueno, porque el clima, porque cambiaron las directivas, porque hubo mucho feriado, porque llovió, pero nunca porque yo no di la marca y tiré abajo la varilla. Entonces la mejor forma de hacer un balance es con Cristo, porque ahí no hay excusa. Porque siempre Cristo es el hombre perfecto, el Dios, el que está sentado a la diestra, el sin pecado, el que murió por mí, el que me dio la salvación. Entonces, cuando yo hago mi balance en base a lo que hubiera hecho Jesús, ahí la cosa cambia. Y esa es la idea de esta noche, es hacer votos. Hacer votos. Nazareo, en hebreo es Nazir, así se dice, Nazir, algo así. La característica visual del nazareo era dejarse crecer el cabello. Y Nazir tiene la misma raíz y significa más o menos lo mismo que voto, neder, algo así. Y en muchos casos en la Biblia, en varios pasajes de la Biblia,
aparece tanto uno como el otro. El nazareo más famoso fue Sansón. Y la Biblia habla de que el nazareo podía ser un hombre o una mujer. Fíjense, está faltando, no me funciona ahí. Bueno, busquemos números 6. Alguien que busque número 6. Ahí está. Ahí está funcionando, ahí está. Dice, habló a Moisés, Dios, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberás vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo su nedir, de todo su nezir, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los viejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a la madre de Sansón, le dice que va a tener un hijo que va a ser nazareo, que lo va a dedicar a Dios. Entonces va y le cuenta a Moana, que es el marido, y el marido le dice, no podrás, pidámosle a Dios que nos, pedirle a Dios que te aparezca de nuevo para que el ángel de Dios eh, me lo diga a mí también, para así saber lo que tengo que hacer. Y vino el ángel de Dios. Y le dijo, lo mismo vas a hacer así, así. Entonces le dijo, quédate a comer con nosotros, un cabrito. Le dice, de tu pan no comeré, pues yo tengo otras cosas que hacer, ¿sí? Pero lo puedes sacrificar como ofrenda a Jehová. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué me preguntas mi nombre si es admirable? Le dice. ¿Quién es admirable? Príncipe de paz. Esta es una teofanía que en varios lugares de la Biblia aparece en el Antiguo Testamento. Cuando nace Sansón, este es un caso diferente porque no es un voto personal, una decisión personal, era una decisión, un pedido de Dios a la mamá de Sansón, los padres, para que fuera dedicado, pero valía lo mismo. Y el nazareato decía, podía ser por 10 años, 5 meses, toda la vida. Era una decisión personal. Esta es la cuestión. La mujer o el hombre que haga voto, ¿sí? ¿Qué decía antes? Se apartare haciendo voto, ¿sí? En el hebreo significa cuando el hombre o mujer llamativamente haga atractivo o haga maravilloso el acto del voto, como algo de especial, el voto de Nazareo, eso es lo que quiere decir apartarse, hacer algo especial. En este caso, en el idioma hebreo, lo estuve escuchando, no lo sé decir en hebreo, pero quiere decir eso, hacer llamativamente algo que es maravilloso. Entonces el voto de Nazareo no era una cosa de decir, bueno, voy a hacer esto, así nomás. No era una cosa tomada a la ligera, era una cuestión muy importante que se manifestaba así en los hábitos eh, orales de liquidez, ¿cómo se dice? No alimenticios, sino, bueno, en la bebida, pero también en la comida, porque no podía comer pasa de uva, no podía comer eh, uvas, vino, ningún tipo de bebida fermentada, porque eso tenía mucha relación el fermento en la Biblia con el pecado. Y además el tema de la muerte, que ya vamos a explicar después. Pero era el compromiso, una cosa
muy especial tenía que hacer. Y después, al final, cuando dice, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza, ese se entiende como corona en el idioma hebreo. Lo explican los que estudian la Torá. Y tiene algo que ver también, ¿por qué lo traje a Sansón a colación? Porque Sansón se hizo 7 trenzas y las arrollaba alrededor de su cabeza, como si fuera una corona, un turbante. Y en varios lugares, en un salmo, en el 89, al final, en el versículo 39, creo por ahí, no me acuerdo bien mucho, no sé si el 89 o otro salmo, dice que la corona de David fue tirada al piso por Jehová, dejó de ser consagrada, o sea que no era solamente una corona física, sino se compara con la corona espiritual, la del triunfo, la de la gloria, la del servicio. Entonces, vemos el voto de Nazareo como un voto y como corona. Corona en hebreo es nidro. Escribí mal exaltación, ya lo sé. Se relaciona entonces con la consagración y la exaltación a Jehová, a Dios. ¿Sí? Es una decisión personal cuya eh, conducta observada, cuyo objetivo era la santidad. No contaminarse, no tocar muerto y servir a Dios a través de ese voto. Hashem es el nombre de Dios que se usaba en ese tiempo porque el nombre de Jehová era un nombre que estaba como vedado, no se pronunciaba por lo enorme y terrible de ese nombre, no malo, terrible, de grande, de superior. Entonces aparecen Elohim, El Roy, y Hashem era el nombre de Dios usado en ese momento. Hashem pone condiciones para esto. Hashem pone condiciones para el nombre, para el ser nazareo. Y las condiciones son estas. Todo lo que era fermento, ya lo explicamos, no beber ni vino de la vid ni sidra. La sidra era un elemento que, si bien no está muy descrito en la Biblia, en ese tiempo se hacía no solo de manzana, sino de algunas frutas, pera, por ejemplo, y de algunos cereales. Y se fermentaba y tenía más grado alcohólico que el vino. Todo lo que era leudado y fermento, el pan leudado, todos los fermentos. Y no estar, esta cuestión es muy especial, no estar junto a organismo muerto, habla de cadáver. Dice, alguno tiene el pasaje de Números donde dice de cadáver, a ver, no me acuerdo, tenés que fijarte. A ver, no, más allá. 7. ¿Y el 6? A persona muerta. No habla de alma muerta, habla de organismo, de alguien que dejó de vivir. Y era un voto muy complicado porque, ¿qué te pasa cuando se te muere un hijo o se te muere tu mamá? Vos le querés abrazar, vos le querés tocar, vos le querés preparar para el entierro. Y es el mismo voto con la misma característica que tenían el sumo sacerdote. Los sacerdotes podían tocar, pero eran impuros, tenían que ofrecer sacrificios para limpiar eso. Pero si el sumo sacerdote tocaba un cadáver, dejaba de ser sumo sacerdote.
No había nada con que arreglar eso. Entonces, el voto de Nazareo era equiparado en santidad y en respeto a Dios con el del sumo sacerdote. Pero podía ocurrir que estando al lado de su padre le agarre un infarto y se muera. Y era una cosa involuntaria. Y está ahí en el último párrafo, que si alguien moría de repente y tenía que esperar 7 días, al octavo cortar su cabello, porque su voto se cancelaba, se inhabilitaba, ofrecer 2 tórtolas, uno por sacrificio de pecado, que se llama, y otro por sacrificio de contaminación, de purificación, perdón. Gracias. Siempre, ¿se acuerdan que Román hablaba de ofrecer 2 corderos? Uno por sacrificio de pecado, para purificación, y el otro acá lo tengo, por la culpa, porque habíamos hecho algo que ofendió a Dios. Y a partir de ahí comenzaba de nuevo su voto de nazareato, su voto de nazareo. Cuando el nazareo terminaba su periodo de nazareato, si era un periodo determinado, si era toda la vida, no, debía cortar su cabello, raparse la cabeza, quemar el cabello delante del sacerdote, y ahí oficialmente terminaba y ofrecer 3 sacrificios, no 2. Uno de holocausto de expiación, otro de purificación, y el tercero no me acuerdo muy bien, que era el que se quemaba una parte y la otra parte se consumía entre el sacerdote y el ofreciente, y la espaldilla de ese cordero que se ofrecía, tenía que ser mecida horizontalmente por el sacerdote como símbolo de ofrenda a Dios y mostrando que su nazareato terminaba ante el mundo, y ahí oficialmente terminaba su nazareato. No era una cosa fácil, pero siempre es lo raro que de los mandamientos de Dios, este no era una orden, era una oferta. No era no matarás, haz esto o haz lo otro, el sabbat, eh, las fiestas. Esos eran mandamientos, órdenes de Dios que había que cumplir. Esta era una posibilidad que cualquiera de nosotros en ese tiempo podría haberla tomado, pero que tenía sus condiciones. Ser santo. En 3 oportunidades, si se fijan, creo que son 3, en ese párrafo de números, será santo para Jehová. Lo que haga será santo, será santo. 3 veces se repite eso. Porque eso es lo importante. No importaba. Bueno, sí, porque había que cumplir las condiciones, ¿no? Si yo te alquilo una casa, pues la tenés que cuidar y tenés que hacer. Hay un contrato. El alquiler es voluntario, pero tenés que cumplir las reglas. Pero el pelo era la muestra pública de que este hombre o esta mujer eran nazareos. Pero el sentido principal, profundo, personal y relacionado directamente con el voto hacia Dios era el ser santo. Y el no tomar alcohol o cosas fermentadas era esto, no perder la conciencia. Todos sabemos lo que causa el alcohol para manejar, lo que causa determinada cantidad de alcohol. Los frenos inhibitorios se reducen, los reflejos se alteran, se nos suelta la lengua y decimos más de lo que hacemos o hacemos más de lo que debemos. Decimos cosas que no se deben decir, pero que si están adentro salen, cosas que no deberían estar.
Santidad, santidad. Comienza un año y tenemos que hacer votos. ¿Por qué Dios querría decir todo esto? Fíjense, en el versículo 7 será santo. En el versículo 8 será santo para Jehová. Todo el tiempo que se aparte para Jehová. Ahí, eso es lo importante. Apartarse. No juntarse con las cosas que contaminan. No reunirse con las cosas que fermentan en el interior nuestro, que nos hacen daño. No juntarse con nada relacionado con la muerte. El otro día, uno que yo sé me hizo un chiste que estaba estudiando braille y cuando leía braille sentía cosas. Y yo no lo entendí como chiste. Le digo, no hagas eso si sentí eso. No, estaba leyendo un libro de terror en braille y cuando pasaba los dedos sobre los puntitos, las perforaciones, sentía cosas. Yo digo, no haga eso, es como ver películas de terror, no tiene que ver. Y me dice, es un chiste. Claro, sentía cosas al pasar los dedos. No es que estaba aterrorizado, no. Y yo, Gil de Goma, no lo entendí y me fui a querer predicarle. No, hermano, es un chiste. Bueno, cuando uno, el otro día vi en Instagram un hombre que dice que hace más de 20 años que él no ve películas de terror. No es cristiano. Él dice que ve, normalmente ve o recitales de canciones sanas, románticas, pónganle, o hablan de la amistad, o ve películas donde hay películas de humor para ir a dormirse tranquilo. Podríamos decirle, podría orar, ¿no? O leer la Biblia para irse más tranquilo, ¿no? Pero bueno, no lo dijo. Cuando hacemos cosas, cuando tocamos con nuestro corazón cosas relacionadas con la muerte, es como si el nazareo estuviera tocando un cadáver. Cuando miramos cosas que no debemos, que se relacionan con lo mortal, con lo podrido, con lo malo, estamos dejando de mirar lo que Dios quiere que miremos. Cero contacto con la muerte. No hacer cosas que contaminen mi vida. Y tener como objetivo, ese sería el voto, ¿no? Tener como objetivo la sanidad, la santidad. Si hago ese voto. ¿Y cómo voy a cumplir con eso? ¿Cómo se puede hacer? Y es una cuestión que cada uno lo va a decidir. Pero la mejor forma de decidir cómo hacer un voto es ver qué dice la palabra de Dios, que dice que la paga del pecado es muerte. Cada vez que cometemos un pecado, no estamos muertos porque tenemos a Cristo en tu corazón, pero son cosas que nos alejan, nos privan de la comunión con Dios. Antes estamos muertos en el pecado y Dios nos llamó, como dice la Biblia, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos que mirar la dádiva que es Cristo, el regalo. Encima que nos regalan a Cristo, a veces no le hacemos caso. Bien dice el refrán, a caballo regalado no se le mira los dientes. No lo valoramos, a veces como digamos valorar, y no le damos la dimensión que tiene que tener esa salvación tan grande que nos dio Jesús, que nos sacó de ese sueldo mortal del pecado, la paga, al camino de Jesús, al camino de la salvación. Segundo, esta es una forma muy fácil de decidir qué hacer si hago un voto de santidad. Todo lo puedo hacer, todo me es lícito, mas no todo me conviene.
Tengo la libertad, eso habla de ser, de decir, tengo la libertad de hacer lo que se me dé la gana. Ahora, ¿debo hacer lo que se me dé la gana? No, porque no todo me conviene, porque no todo edifica, porque no todo es para bien de mío y de los que están alrededor mío. Entonces, como hay gracia, dice Pablo, perseveraremos en el pecado. Viva, viva la pepa, vamos a pecar, total hay perdón. Sería lindo si leemos, no, yo quería agregar todo el capítulo, no sabía qué texto elegir del capítulo 6, porque es inmejorable, es impagable ese capítulo, de cómo habla de, tenemos la gracia, el perdón, y cómo el manejo que tenemos que hacer de eso. Les invito a que cuando termine el reunión, cuando lleguen a su casa, hagan una lectura del capítulo 6. Y es extraordinario, no hay una coma de desperdicio. En toda la palabra de Dios no hay una coma, pero es un capítulo muy lindo para leer, para recordar lo que tenemos y a veces no lo valoramos. Y en tercer lugar, si todo me es lícito y no todo conviene y no todo edifica, bueno, queridos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, eso me es lícito y me conviene y edifica. Sería la respuesta, la aclaración a 1 Corintios. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de la alabanza, en esto pensad. Y cuando dice pensar, no dice, a ver, no, pensá, reflexioná, almacená, elaborá, decidí, imaginá las consecuencias malas y buenas de no hacer, de no pensar en eso. Si pensamos en lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, y estamos pensando en todo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a hacer el bien, en cuanto al camino de la justificación y de la santidad. Perdón. Y el método es poner los ojos en Jesús. El inventor de la fe. Estaban hablando, Arturo hablaba de un tipo que hacía containers de LED, ¿sí? Los inventores de eso se ganaban el premio Nobel, dos japoneses. Inventaron los LED. Bueno, este hombre, este Dios nuestro, inventó la fe. Qué fabuloso invento. El mejor invento porque es el que nos proporciona eh, la manija para asirnos de la palabra de vida. La manija para ascender a... Hay una canción que hay un tren que al cielo va, el tren de la salvación. Y los niños cantaban también el tren de la salvación. El cual por el gozo, por el premio, por la corona, el gozo en el libro de Hebreos habla de la corona de laureles que le daban a los atletas que ganaban la Olimpiada. ¿Sí? El Juego Olímpico. No le daban un contrato, no le daban 15 millones de dólares, le daban la corona de laureles. Y a lo sumo no pagaba impuestos por un año, pero era un héroe nacional. Ese gozo, esa corona, Neder Nazir, que se hizo Sansón, que no la respetó. Y él había sido dedicado a Nazareo para acabar con el dominio de los filisteos, que no la cumplió. Jesús sí la cumplió. Y el gozo puesto delante de él aceptó sufrir la cruz. Y dijo, no es que menospreció, lo odió el oprobio, sino que lo puso en menos. Le puso menos precio al oprobio en comparación con lo que él iba a ganar, que es triunfar sobre la muerte y darnos la salvación a nosotros. Y cuando dijo, consumado es, 3 días después y unos días más tarde, fue y se sentó a la diestra de Dios.
Sacaste el mouse. ¿Cómo puedo hacer un voto? Bueno, pensemos en la corona del Nazareo, que era un voto voluntario. No inventemos, decidamos voluntariamente que este año será diferente. En el Instituto Palabra de Vida, uno de los textos elegidos, asidos de la palabra de vida, ¿cierto? Unos textos que usan mucho. Asidos de la palabra de vida. Tomados de eso. Tomados de su mano con él, yo voy. Si no os volvierais como niños, como el niño que va de la mano del papá. Y él camina. Si tropieza, el papá lo tiene, no se va a caer. Pero va asido de la mano de su papá. Nosotros tenemos que asirnos de la mano de nuestro Padre, el Señor Jesús. Que su Espíritu more en nosotros. Pensemos en esa corona, que era el voto voluntario, y hagamos ese voto. Pero también pensemos que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, nosotros éramos los muertos, vivirá. ¿Crees esto? ¿Lo creemos realmente que Dios, Jesús, nos puede sacar y nos va a seguir sacando si se lo pedimos de donde estamos? Y en cuanto a las coronas, sabemos que hay coronas que nosotros vamos a tener. Si nosotros llevamos una vida cristiana como Dios nos pide. La Biblia en algún lugar hablan de cinco coronas, otros hablan de 7 coronas, pero vemos que hay 5, la corona incorruptible para el que lucha y resiste. Tenemos muchas luchas nosotros, tentaciones internas y externas, tentaciones propias de nosotros, que nosotros mismos decidimos pensar en lo que no debemos o hacer lo que no debemos hacer, o personas o hechos que nos influencian para que hagamos lo que no corresponde. Los otros días iba a contratar un departamento una noche para pasar de viaje en Santiago de Estero. Y lo contraté porque el precio me parecía bueno. A las 3 horas más o menos me llega un WhatsApp del dueño. El departamento salía, póngale 5.000 pesos. Y el tipo me propone contratar al mismo departamento, me manda la captura de pantalla de mi contrato con la empresa, ¿no? Me propone por su cuenta contratarlo por 4.000. Entonces yo le digo, voy a tener que renunciar a mi reserva. Sí, me dice. Me mandás una foto del DNI, ta, 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 ta. Y le digo a Marta, mira, dice, no está bien eso, me dice. Porque el tipo está usando una plataforma de alquileres y le está jugando para atrás a la misma empresa que le facilita la promoción. Y nosotros vamos a ser cómplices de eso, me dice. Cómplices de eso. Y yo estaba pensando en los 1.000 pesos. O 1.500, 2.000, no sé cuánto era. Acá me la dio, ¿viste? La patada más baja en el full me la dio acá mi señora. Y digo, tenés razón. Entonces le escribí. Y fui más allá también. No lo insulté, ¿eh? Le escribí, le dije que no nos parecía honesto lo que le estaba haciendo, que yo no aceptaba su propuesta, pero que tampoco iba a aceptar la propuesta de la empresa, iba a renunciar al departamento y no iba a contratar, porque somos cristianos y no estamos de acuerdo con ese tipo de conducta. No somos mejores ni peores, somos diferentes. No quise insultarlo. Yo le invito a que usted haga lo mismo, que respete sus compromisos. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Habrá hecho lo mismo con otro. Y así hacemos. Si yo decía que sí, me ahorraba 2 lucas, pero era cómplice de una trampa, de una mentira. Iba a ser mentiroso como él. La empresa me pregunta por qué. Y le dije, no me pareció interesante, no me pareció correcta la conducta del que alquilaba. Puse ahí nomás. Después que averigüen ellos, si quieren.
Esas son las luchas y cosas que tenemos que resistir. A veces inesperadamente nos aparece algo y entramos y pumba. Si nosotros aprendemos a mirar con los ojos de Jesús, vamos a ganar esa corona. Para los que ganan almas, y la tenemos que ganar todos, así todos tenemos que predicar. Y predicar el Evangelio. Hace un año que estamos con esto. La corona del gozo. Para los pastores que cuidan la iglesia, la corona de gloria. Para los que predican la palabra de Dios, la corona de justicia. Y para los que son fieles, dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una canción. La fidelidad tiene su premio también. Claro, si sos cristiano vas a ser fiel. No, porque hay algunos que se apartan, que no somos fieles, nos vamos a la banquina a veces. Y el asunto es mantener la tendencia de ser fiel. La tendencia de ser fiel. Pero antes que estas coronas nos llenen la cabeza de ilusiones, que son coronas que vamos a depositar a los pies de Cristo cuando estemos allá. Pensemos en esto. En la corona del Nazareno, no del Nazareo, que también fue un voto voluntario, porque él aceptó la cruz, aceptó la propuesta del Padre, y voluntariamente vino a este mundo. ¿Por qué elegí este dibujo, esta foto o imagen? Porque los que estudian dicen que la corona de Jesús era como una gorra. Y se la enterraron más o menos entre 1 y 1,5 centímetros le llegó hasta el cráneo, no llegó hasta el cerebro. Y se la empujaron y dicen que se la ataban con una soga para que no se mueva. Durante el tiempo en que fue castigado, fue insultado, llevó la cruz, y dicen también los que saben que en la cruz se la sacaron. Pero esta corona lleva más dolor que la otra. A veces, hace 22 años que está la cena puesta en mi casa, y hace 22 años que le pego con la cabeza a veces a la puerta. Y cada vez que le pego me digo, pero si está ahí hace 22 años. Y como ahora no tengo pelo, antes tenía, duele mucho más. Y se nota, porque por ahí vengo con una marquita acá, un raspón, mi señora se ríe. Y encima no tengo a quién decirle nada. Porque si mi hija se pone delante y la atropello, digo, bueno, correte. ¿Por qué le decía a la puerta? Y somos así, sensibles al dolor. Imagínense la cabeza de Jesús. Pero dentro de esa cabeza, con esa corona, la angustia que había por cada uno de nosotros. Y Él lo hizo voluntariamente porque nos ama, porque nos quiere, porque nos eligió y nos pide que procedamos al arrepentimiento. Dios ordena a todos que procedan al arrepentimiento. Pero leemos Romanos 2 y no queremos, muchos no quieren que la luz les resplandezca y así están. Hermanos, cuando hagamos un voto, pensemos en Jesús. No en el Nazareo, no se dejaba crecer, no se dejaba cortar el pelo. No en el que no tomaba vino ni sidra, tampoco es para que tomemos vino y sidra como locos, ¿viste? Porque no somos nazareos. Pero tengamos cuidado cuando hagamos una promesa. Recuerden que Eclesiastés dice, cuando Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios se place de los que la cumplen. No hagas que el ángel de Jehová venga sobre ti. Entonces, hemos hecho un contrato con Jesús, con el autor y consumador de la fe. Tenemos que poner los ojos en Jesús para no hacer lo que no es lícito
y para hacer lo que me conviene y para que el pecado no se enseñoree más sobre nosotros. Entonces, recordemos esto hoy, 1 de enero, y que el 31 de diciembre de este año no tengamos que volver a recordar esto. Que pensemos otras cosas, otros proyectos, otras ideas, otros ministerios. Servir en la iglesia es un placer, no es una obligación, pero es una decisión voluntaria también. Nadie nos obliga ni a mí a estar acá, ni a Estela a servir el pan con picadillo, ni a Alma a cantar, ni a nadie. Nadie se nos obliga a servir en la iglesia. Pero tendría que ser una necesidad imperiosa de hacer algo por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia. Y tendría que ser una alegría hacerlo, un disfrute, porque Dios te bendice con estas cosas. No lo iba a contar, pero lo voy a contar. No voy a decir el nombre, pero todos los chicos del club bíblico que van al campamento tienen una beca de 10.000 pesos, más 5 que van becados completamente. Porque una persona ofrendó 4 becas, la iglesia premia a una persona, y los demás han sido objeto de una ofrenda de una persona que no es cristiana que ofrendó 95.000 pesos. Porque me escuchó decir lo que hacemos con los chicos, y el tipo se emocionó. Dice, yo quiero colaborar, porque lo que ustedes hacen es sacarlo de un mundo en que no es bueno estar. Y le dije, ¿cómo puedo colaborar? Y con plata, le dije, necesitamos llevarlo al campamento. ¿Cuánto necesitas? 95.000 pesos. Bueno, voy a ver qué hago. Con Marta pensamos 10, 15, ¿viste? A los 2 días dice, contá con los 95.000 pesos que me pediste. ¿Qué me dijiste? No me pedí. Se largó a llorar, con justa razón, y dimos gracias a Dios. Dios bendice. No nos dio los 95.000 pesos a nosotros. Nosotros no necesitamos premios en plata. Pero esos son premios que dicen que vamos por buen camino con los chicos y que estamos haciendo algo por ellos. Y Dios premia a los pibes. Y quién sabe si algún día de esos chicos salga un cantante como Samu, o un predicador famoso, o un misionero, o alguien que se va a ganar una de las 5 coronas. Invirtamos nuestra vida al servicio de Dios, comprometámonos y Él nos va a bendecir siempre, siempre. Que Dios nos bendiga.